Este cuestionario de magnitudes, unidades y dimensiones tiene como objetivo repasar estos mismos conceptos y algunas aplicaciones sencillas sobre los mismos. No presenta problemas o planteamiento y solución de problemas. Comencemos entonces. Primera pregunta: de las siguientes magnitudes, ¿cuál no es fundamental? Sencillamente acudimos a la memoria para contestar la pregunta y seleccionamos una de las respuestas, la que consideremos correcta. De las siguientes unidades, ¿cuáles no pertenecen al sistema internacional? Debemos conocer las unidades del sistema internacional y en esa misma medida también las fórmulas o las magnitudes que representan cada una de estas que aparecen en las respuestas. De las siguientes magnitudes, ¿cuál no es derivada? También es necesario entonces conocer magnitudes derivadas y en esa misma medida responder la pregunta. ¿Cuántos sergios tiene un joule? Aquí hay un procedimiento, necesitamos conocer cómo calcular el joule sabiendo que es del sistema MKS. Entonces sabemos que el joule es unidad de energía y puede ser igual a una fórmula de trabajo también y ahí obtenemos las unidades. Y en esa misma medida las expresamos en el sistema CGS para encontrar los sergios equivalentes. Especie 72 km por hora en metros sobre segundo. Expresamos los kilómetros en metros y las horas en segundos y obtenemos la respuesta. Si la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico en condiciones normales, ¿a cuál de los siguientes valores es equivalente? Usualmente manejamos 3 equivalencias. Si la recuerdan, tienen la respuesta. De lo contrario, deben expresar 1 gramo por centímetro cúbico en alguna de las magnitudes hasta encontrar la respuesta correcta. La fórmula de cambio de energía térmica Q es delta Q igual a C por M por delta T, donde M es masa y delta T es el cambio en la temperatura. ¿Cuáles son las unidades de C? Para eso entonces despejamos de la ecuación dada C, reemplazamos cada una de las magnitudes por sus unidades equivalentes y así encontramos las magnitudes de C. Una masa de 20 decigramos se desplaza con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo cuadrado en el sistema CGS. ¿Qué fuerza neta la mueve? Entonces hay que expresar las magnitudes que aparecen en centímetros, gramos y segundos y de esa manera se llega a la respuesta. La respuesta, como vemos, debe ser en dinas, o sea que la unidad de fuerza en el sistema CGS es la DINA. Un móvil avanza 3 kilómetros con una velocidad constante de 3 hectómetros por minuto. ¿Cuánto tiempo utilizó en el recorrido? Entonces tenemos estas respuestas, los expresamos en las mismas unidades, la longitud y el tiempo la expresamos en segundos. Y de esta manera, utilizando la fórmula de x igual a b por t, se despeja el tiempo. Una masa de 4 por 10 a la menos 3 megagramos se mueve con una velocidad constante de 2 decámetros sobre segundo. ¿Qué energía cinética tiene? Entonces necesitamos la fórmula de energía cinética y reemplazamos por los valores que aparecen acá. Como la respuesta aparece en joules, entonces todas las magnitudes las expresamos en metros, kilogramos y segundos. Una masa de 200 millones de microgramos ocupa un volumen de 10 decímetros cúbicos. ¿Cuál es su densidad en el sistema internacional? Entonces, con la fórmula de densidad expresamos todas las magnitudes en el sistema internacional y resolvemos la pregunta. Expresa en notación científica 190 milímetros cúbicos. Sabemos que la notación científica es el resultado del producto de un número entre 1 y 10 por una potencia entera de 10, con magnitudes que corresponden al sistema internacional, es decir, que no puede aparecer en metros cúbicos. 13. ¿Qué mide el kilovatio hora? Kilo no hace parte de la magnitud de las dimensiones, solo equivale a 1000, mientras que el vatio averiguamos a qué magnitud corresponde y el
utilizando la fórmula que corresponde al vatio, que es potencia, la multiplicamos por tiempo. De ahí deducimos cuáles son las unidades que corresponden al kilovatio hora. Y por último, si la fórmula de energía mecánica es un medio de la masa por la velocidad más masa por gravedad por altura, ¿cuáles son las dimensiones de V para que la ecuación sea dimensionalmente correcta? Si recordamos la ecuación, si la conocemos, ya tenemos la respuesta de V. De lo contrario, hacemos un procedimiento, sabemos que cada término debe ser energía, de tal manera que un medio de la masa por V debe ser igual a energía. Conociendo las dimensiones de cada una de las energías, en este caso la cinética, deducimos cuánto vale V. Y luego lo expresamos en las dimensiones. Entonces, la idea es que si pueden, gastenle un tiempo a contestar las preguntas y luego las corrigen, ya que después de esta diapositiva aparecen las respuestas. Respuestas al cuestionario de magnitudes, unidades y dimensiones. La primera, de las siguientes, ¿cuál no es fundamental? El impulso. El impulso resulta de aplicar una fuerza durante un instante de tiempo. El objetivo es proporcionar velocidad a una masa. Entonces tenemos que el impulso es fuerza por delta T. T es una magnitud fundamental, pero está multiplicada por una magnitud derivada. O sea que el impulso es una magnitud derivada. De las siguientes unidades, ¿cuál no pertenece al sistema internacional? Entonces tenemos que el bar. Justificación, entonces es una unidad de presión que pertenece al sistema CGS. Si tomamos la presión como fuerza sobre área, sería Dina sobre centímetros cuadrados. Entonces la presión está expresada en bares. De las siguientes magnitudes, ¿cuál no es derivada? Entonces la temperatura absoluta es una de las 7 magnitudes fundamentales y se mide en grados Kelvin. ¿Cuántos Celsius tiene un Joule? Dice que 10 a la 7, entonces tomamos que el Joule es igual a Newton por metro y representamos el metro en dinas y el Newton en dinas y el metro en centímetros. Entonces tenemos 10 a la 5 dinas por 10 a la 2 centímetros. Esto es igual a 10 a las 7 dinas por centímetro y dina por centímetro es Sergio. Expresar 72 kilómetros por hora en metros sobre segundo. Respuesta 20 metros sobre segundo. Tenemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces tenemos 72 kilómetros por hora. Expreso los kilómetros en metros y las horas en segundos. Y obtenemos 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es la densidad del agua en condiciones normales? Entonces otro valor equivalente es de 1 kilogramo por decímetro cúbico. Entonces, ¿qué hacemos? Expreso los gramos sobre centímetro cúbico en kilogramos por decímetros cúbicos y encuentro la equivalencia. Entonces, un gramo es 10 a la menos 3 kilogramos y un decímetro cúbico es 10 a la menos 3 decímetros. Simplificando, obtenemos que densidad es de 1 kilogramo sobre decímetro cúbico. La fórmula de cambio en la energía cinética, en la energía térmica, Q es igual a delta Q por C por M por delta T, donde M es masa y delta T es el cambio en la temperatura. ¿Cuáles son las unidades de C que verifican la ecuación? Entonces, como había dicho antes, despejo el valor de C, se obtiene como respuesta Joule sobre kilogramo por grado Kelvin. Entonces, despejando C, ¿qué tenemos? La energía que equivale a delta Q sobre la masa por delta T o el cambio en la temperatura. Reemplazamos por las unidades, energía son joules, la masa en kilogramos y la temperatura en grados Kelvin. Una masa de 20 decigramos se desplaza con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema CGS. ¿Qué fuerza neta la mueve? 10 a la 2 newtons. ¿Qué tenemos? Entonces fuerza neta es masa por aceleración. Expreso 0,5 metros en el sistema CGS, o sea 50 centímetros, y la masa de 20 decigramos
en 2 gramos, ya que deci es 1 sobre 10. Al hacer la multiplicación nos da 100 gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Estas unidades corresponden a la DINA, 10 a la 2 dinas. Un móvil avanza 3 kilómetros con una velocidad constante de 3 hectómetros sobre minuto. ¿Cuánto tiempo utilizó en el recorrido? 600 segundos. Tenemos que tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces la distancia recorrida son 3.000 metros sobre 3 hectómetros, que son 300 metros, dividido en un minuto, que son 60 segundos. Al dividir 3.000 entre 300 nos da 10 y los segundos pasan a multiplicar y nos queda 600 segundos. Una masa de 4 por 10 a la menos 3 megagramos se mueve con una velocidad constante de 2 decámetros sobre segundo. ¿Qué energía cinética tiene? Respuesta: 80 joules. Entonces tenemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la masa sería un medio de 4 por 10 a la menos 3 multiplicado por 10 a la 6, que corresponde al mega. Entonces 10 a la 6 gramos, y los gramos los expreso en kilogramos, de tal manera que ese resultado lo multiplico por 20 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 20 metros sobre segundo al cuadrado son 400 y el resultado de la masa son 2. De tal manera que 2 por 400 nos da 800. Una masa de 200 microgramos ocupa un volumen de 10 decímetros cúbicos. ¿Cuál es su densidad en el sistema internacional? Entonces 20 kilogramos por metro cúbico. Expreso entonces que la micra es 10 a la menos 6 y que los 200 millones son 2 por 10 a la 8. Entonces tenemos 2 por 10 a la 8 por 10 a la menos 6 gramos, y eso da 200 gramos. Luego tenemos 10 decímetros cúbicos, y los 10 decímetros cúbicos los expreso en metros. Entonces da 10 a la menos 1 metros al cubo, o sea, 10 a la menos 3 por 10 da 10 a la 2 metros cúbicos. Y nos queda que la densidad, 200 gramos son 0,2 kilogramos y 10 a la menos 2 es 0,01 metros cúbicos. Al hacer esa operación nos da que la densidad es igual a 20 kilogramos sobre metros cúbicos. Para obtener ese valor, sin usar calculadora, multiplico arriba y abajo por 100. Expresa en notación científica 190 milímetros cúbicos. La respuesta es 1,9 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Entonces tenemos que 190 milímetros cúbicos es igual a 190 multiplicado por los milímetros expresados en metros, que son 10 a la menos 3, y los elevo al cubo. 190 es igual a 1,9 por 10 a la 2, y 10 a la menos 3 a la 3 es 10 a la menos 9. Y ahí obtenemos la respuesta de 1,9 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Tenemos un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10 entera en las unidades del sistema MKS. ¿Qué mide el kilovatio hora? Entonces el trabajo es la respuesta. Kilovatio por hora es potencia por tiempo. El kilo no tiene dimensión, entonces nos queda el vatio por hora. El vatio es potencia y la hora es tiempo. La potencia es trabajo sobre tiempo multiplicado por tiempo. Entonces la potencia por tiempo es igual al trabajo, o sea que las unidades son trabajo. 14. Si la fórmula de energía mecánica es energía mecánica igual a un medio de la masa por B más mgh, ¿cuáles son las dimensiones de B para que la ecuación sea dimensionalmente correcta? La respuesta es longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Justificación: un medio de M por B es energía, ya que es uno de los términos de la ecuación y la ecuación es dimensionalmente correcta. Entonces quito el un medio, que es adimensional,
reemplazo la masa por m mayúscula y me queda que m por b es igual a las unidades de longitud de energía, que son masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Simplifico por m a ambos lados y obtenemos que b, las dimensiones son L al cuadrado sobre T al cuadrado. De esta manera entonces queda resuelto este cuestionario.